En este tema no hay grietas por estas latitudes. Por eso este año decidimos mostrarles en primera persona cómo se vive el 2 de abril en Río Grande, la capital nacional de la vigilia por Malvinas. Obviamente esto es algo que está presente todo el año, pero la cosa fuerte arranca en marzo con competencias deportivas pese al frío que hace. También eventos culturales como visitas guiadas a diferentes espacios históricos, exposiciones en museos, conciertos y obras de teatro sobre la causa Malvinas. En marzo también comienza el armado de la Carpa de la Dignidad, levantada entre combatientes y lugareños, que se mantiene hasta el 2 de abril con estancia informativos y el testimonio de veteranos y veteranas, porque también recordemos que hay heroínas en esta historia, civiles y militares que fueron enfermeras, instrumentadoras, diplomáticas y técnicas durante la guerra. En fin, allí están ellos y ellas que cada año se juntan para hablar principalmente con los chicos de escuelas que visitan la carpa. El 1 de abril por la tarde se acondiciona el monumento para recibir a todo el pueblo que va a la vigilia, así que pasadas las 22 o lo ves por la televisión local o te abrigas para esperar las 0 horas ahí junto a miles de personas. La vigilia se realiza acá desde el año 1984, pero al principio se reunían solo unos pocos combatientes frente al mar, iluminados y calefaccionados por un tacho de fuego. Con el pasar de los años, el reconocimiento por su labor fue creciendo en la memoria del pueblo y por eso ahora lo vivimos así, multitudinariamente. Infaltable y necesario para no congelarte, el rico chocolate caliente de cada año. En este momento de la noche se simula lo que fue el desembarco de los argentinos en las islas en 1982, cuando, luego de cientos de años de usurpación inglesa, bajo la protección de la Virgen del Rosario y con la toma de la sede de la gobernación Ocupa, se logró izar la bandera argentina. A las 12 suenan las sirenas y los disparos al mar en conmemoración de los caídos en combate. Aurora, el himno nacional y la marcha de Malvinas hacen que el viento haga aún mejor su trabajo en la Patagonia, dar el vuelo más imponente y sentido a nuestra bandera. No puedo mover la cara del frío. A dormir y mañana al desfile, ¿o no? Congelado. Río Grande vivió la guerra tan de cerca que incluso casi fue atacado por los británicos en su fallida Operación Mikado, que hizo sonar las alarmas en todo el pueblo. Este año también sentimos temor, pero porque justo a las 9 de la mañana hubo un sismo. En fin, como en 1982, todo el temor se convirtió en lucha y volvimos a encontrarnos todos al mediodía en la avenida Héroes de Malvinas para el desfile del 2 de abril. Desfilan todos, los chicos, los grandes, los deportistas, los trabajadores, todos. Y almorzamos rico, vale decirlo. Allá arranca toda esta fila para llegar al gran almuerzo popular. Así que tal vez nos quedemos con hambre. ¿Eso está rico? Genial. Solo que nos falta el vinito. La importancia lo da una sola palabra: malvinizar. Malvinizar, concientizar a la población sobre lo que es Malvinas, lo que es la causa de Malvinas, y en eso nos preocupamos y nos ocupamos los veteranos de guerra en incidir en ese tema, malvinizar. Agradecer a toda la gente que nos acompaña año a año, la verdad que es impagable que nos están agradeciendo. Esto es lo más grande que se siente en Argentina y nos demuestran y nos dice gente que viene del norte que esto es impagable.
el tratamiento que tenemos con la gente. Así que gracias, pueblo argentino, y viva la patria. Viva la patria. Chicas, ¿me cuentan por qué desfilan hoy? ¿Y por qué vamos a desfilar? Venimos a acompañar a todos los veteranos y a este desfile hermoso del 2 de abril. ¿Cómo? Porque por el sentimiento que tenemos hacia lo que es ser argentino y luchar por las Malvinas y por esos héroes que cayeron allá, quedaron allá y seguimos acá en el corazón nuestro. Por eso estamos hoy y siempre. Muchas gracias. Es para recordar a los héroes de Malvinas. Muy bien, perfecto, Choque. Qué genia. Gracias. En homenaje al desembarco de nuestras tropas en las Islas Malvinas y en memoria a los caídos y a los veteranos de guerra que se merecen tan justo homenaje. Transmitir sin duda el sentido de pertenencia hacia las islas y hacer soberanía en el sur argentino. Gracias. No olvidar que las islas son argentinas. No olvidar que las islas son argentinas. Y fueguinas. Entre la multitud lo encontramos a él, el chaqueño más fueguino. Me llamo Héctor Horacio Chávez, combatiente del BIN 5, radicado en Río Grande hace muchos años. Y no, la vigilia que se genera acá, creo que ya no le pertenece a los combatientes ni a los veteranos de guerra, esto es el pueblo. Es el pueblo. Inclusive ha tenido ya hoy una trascendencia nacional. Ha traspasado la provincia, ha pasado un montón de cosas que hoy tienen que ver con el amor, sinceramente con el amor y la participación. Como verás, esto es el amor del pueblo, más allá de las especulaciones, más allá de absolutamente todo. Y la verdad que hay que recordar a esos muchachos que se jugaron en esa época en esa idea y que hoy lo ha superado a los propios combatientes, ¿no? Como verás vos, la participación de los chicos, de los profesores, de las escuelas, de los jardines, es impresionante, nena, es impresionante. Creo que fue una acertada esa idea de hace muchos años, e inclusive esta movilización del pueblo es una gran referencia que seguramente los británicos hasta lo envidiarán, te diría, ¿me entendés? Porque no es fácil mover un pueblo así y con tantos sentimientos hacia en este caso la causa Malvina, ¿no? Y ojalá muchos dirigentes nuestros se den cuenta de que unidos como país tenemos mejores esperanzas, tenemos un gran país y toda esta energía, toda esta fuerza, todo este amor del pueblo se merece tener otra realidad, estar más tranquilo en la educación, en la justicia, en la seguridad. Yo creo que tiene que ver con todo eso. Y bueno, hoy definiría esta vigilia como acá por ley nacional, es una capital nacional de la vigilia de la ciudad de Río Grande. Yo diría que también sería capital nacional del sentimiento nacional por Malvinas. Y creo que no me quedo corto. Creo que hoy, aparte, anoche en la vigilia siempre nos tocó con nevada, con lluvia. Anoche parece que el hijo del carpintero dijo, no, vamos a tener un día hermoso por este pueblo que bien merecido lo tiene. Y mirá, el sol espectacular, la gente, esto que yo siempre decía a mis compañeros, agradezcamos, decimos gracias. Yo vengo de una familia muy humilde donde me enseñaron que hay que ser agradecido en la vida. Eso es lo que hemos tratado de decir hoy. Gracias al pueblo por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bien, y has luchado y nos has enseñado a luchar, así que gracias a vos también por todo esto. Y acá seguiremos todos los años. Bueno, nena, un gusto. Gracias, muchas gracias. Chao, nena. ¿Por qué no son como Tom, el perrito de Malvinas? ¡Shh, basta! Está peleando con aquel perro. Tom fue la mascota de un grupo de soldados que lo llevaron a las islas de Polizón. Tom jugaba con el que estaba deprimido y alertaba de los bombardeos, al igual que otros 20 perros combatientes. Tom tiene su monumento acá porque también, como muchos, dio la vida por esta causa. Como verán, en Río Grande convivimos constantemente con este encontronazo de sentimientos, con una vida pacífica y calma, pero atravesada también por un montón de monumentos, de aviones, de tanques de guerra, que los vemos todos los días y que nos recuerdan nuestra historia también. Eso mismo pasa en esta efeméride. El 1 de abril es muy solemne, incluso muy triste, muy doloroso, y el 2 de abril se vive así, en la calle, con una comida típica, en familia, con
con un fervor que es igual al del 1 de abril, porque la causa nos atraviesa de una manera muy profunda, pero con mucha alegría de sabernos siempre desde la memoria y desde el amor acompañando a nuestros héroes. Hoy es todo un poco más festivo, pero seguimos conmemorando lo mismo. Así que ahí les dejamos un pantallazo de lo que es para nosotros el 2 de abril, el día por Malvinas, justamente en la capital nacional de la Vigilia por Malvinas. ¿Vos vendrías a vivir una vigilia malvinera? Como siempre te decimos, si te gusta nuestro contenido, comentá, suscríbete, dale like, que eso nos ayuda un montonazo para seguir creciendo en esta aventura. Nos vemos la próxima, en YouTube o en las rutas, pero siempre a bordo del Buen Búfalo. ¡Chao! Argentina, cada viento empuje más, mira que solidantes, esta señora blanca, pues blanco está el monte, en su azul se tiene mal.